Hola, mi nombre es Silvia Asensio y les hablaré sobre la época colonial en Guatemala. Comenzamos. En el año 1524 se marcó el inicio de la época colonial en la región centroamericana con la llegada de los conquistadores españoles, quienes ingresaron por su parte occidental, actualmente Retauleo, provenientes de la Nueva España, lo que se conoce hoy como México. El conquistador adelantado era el capitán Pedro de Alvarado, quien se enfrentó a los quichés y se alió después con los cachiqueles. Fundó la primera capital el 25 de julio en las cercanías de Izimxe, capital de los cachiqueles, con el nombre de Ciudad de Santiago, en honor al apóstol y patrón de las reconquistas. Bueno, y la capital tuvo que ser trasladada debido a las continuas pugnas con los cachiqueles. La nueva capital se asentó en el valle de Almolonga, lo que hoy conocemos como Ciudad Vieja. Esta capital fue destruida una madrugada del 11 de septiembre de 1541 por un alud de lodo y piedras que provino de la cima del volcán. Si recordamos, pues ahí está el volcán de agua. Entonces dice que en el desastre falleció la primera gobernadora que ha tenido América, que era la señora doña Beatriz de la Cueva, que era la viuda de don Pedro de Alvarado. Y se murió junto con una totalidad de habitantes. Esto obligó a que de nuevo fuera trasladada a la ciudad. Esta vez se ubicó en el valle de Panchoy, lo que se conoce como la antigua Guatemala. Bueno, y el periodo colonial duró casi 300 años. Durante esa época Guatemala fue una capitanía general y una audiencia, la que a su vez dependía del virreinato de la Nueva España. Recordamos que el virreinato de la Nueva España se trata del virreinato de México, porque así se conocía a México en aquel entonces. Los estudios universitarios tuvieron sus antecedentes cuando el primer obispo del Reino de Guatemala, el obispo Francisco Marroquín, fundó el Colegio Universitario de Santo Tomás en el año de 1562. Y en 1676 se fundó la primera universidad, que es la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala, la que fue una de las primeras universidades del Nuevo Mundo. Y el presidente de la audiencia, don Martín de Mayorga, solicitó al monarca de España el 21 de julio de 1775 el traslado de Antigua Guatemala, ya que siempre era vulnerable a erupciones volcánicas, inundaciones y terremotos. Recordemos que allá están muchos volcanes, se ubican muchos volcanes y somos propensos a múltiples terremotos. Esta ciudad había sido destruida por dos terremotos ya en 1773 y se trasladó a la ciudad donde está el Valle de la Ermita y se quitó el nombre de Santiago y se adoptó el de Nueva Guatemala de la Asunción, aunque en la actualidad es conocida como Ciudad de Guatemala y es donde hoy se ubica. Y por último, el 15 de septiembre de 1821, la Capitanía General de Guatemala se declaró independiente de España. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del territorio de la Capitanía General de Guatemala. Se conoce con este nombre a la entidad territorial del integrante del Imperio Español y a su vez de la corona española en su periodo de dominio americano, llamada Reino de Guatemala, que era administrada por la Real Audiencia de Guatemala, la cual estaba encabezada por un presidente que era designado por el monarca español y que además ostentaba el cargo de gobernador y capitán general. Claro, este tenía que ser español porque solo los españoles podían optar a estos cargos, y que estaba constituido por el territorio de las actuales República de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y además del Estado mexicano de Chiapas y las actuales provincias panameñas de Chiriquí y Bocas del Toro.
Bueno, y hubieron tres mecanismos de colonización que los conquistadores españoles utilizaron para apropiarse de las tierras y mano de obras de los nativos. El primero era el requerimiento de palacios rubios, el 2 era las encomiendas y el 3 el repartimiento. ¿Qué se trataba el repartimiento de palacios rubios? Ok, era un requisito legal previo para cualquier acción armada de conquista. Por este mecanismo a los indígenas se les requería leyendo un manifiesto o ultimátum preparado por el jurista Juan López de Palacios Rubios, que se convierten al cristianismo y practicaran la obediencia a la autoridad real, ya que recordemos que los españoles pues eran cristianos y querían que los nativos, porque los nativos no eran cristianos, ellos eran politeístas y querían que los nativos de Guatemala pues se volvieran católicos o cristianos, ya que ellos pues practicaban esa religión y la religión siempre ha estado muy fuerte y aún sigue, hasta en la actualidad sigue muy fuerte la situación de la religión. Bueno, y ahora vamos a hablar de las encomiendas y el repartimiento. Estos fueron sistemas instituidos por Cristóbal Colón en las Antillas recién descubiertas. El repartimiento consistía en repartir tierras y grupos de indígenas como mano de obra para trabajarlas, mientras que las encomiendas consistía en entregar grupos de indígenas para cristianizarlos, los cuales eran puestos a trabajar como esclavos. Era lo que les decía anteriormente. Ellos querían pues que los nativos fueran cristianos. Y recordemos que ellos en aquella época era por jerarquías. Entonces los españoles estaban hasta arriba y los nativos estaban hasta abajo, pero estaban arriba de los africanos. Entonces ellos eran esclavos para los españoles. Bueno, y como ya les decía anteriormente, el catolicismo fue traído a América por los conquistadores españoles en el siglo XVI, quienes a diferencia de las otras naciones colonialistas en Europa insistían en convertir a los nativos de sus colonias a la religión del Estado. En ese tiempo la Iglesia Católica tenía un poder absoluto sobre los súbditos de la corona española y las autoridades eclesiásticas eran tan importantes como los reyes de España. Ellos a fuerza querían que los nativos fueran católicos. La Iglesia Católica siempre tuvo mucho poder y como les repetí, les vuelvo a decir, los españoles, o sea, los únicos que podían optar a puestos de gobernantes, de obispos, arzobispos, eran los españoles. Los únicos que podían optar, porque venían en jerarquías, como ya les dije anteriormente. Entonces, los únicos eran los nacidos en España por padres españoles. Eran los únicos que podían optar a este puesto, porque para ellos era muy importante la religión. Bueno, y al reino de Centroamérica llegaron las principales órdenes religiosas del clero regular, las cuales tuvieron un considerable poder político y económico, siendo propietarias de considerables extensiones de tierra, encomiendas, ingenios azucareros y edificios en la capital del reino, principalmente en Santiago de los Caballeros de Guatemala, y luego, bueno, lo que se conoce ahora como la antigua Guatemala, y luego en la nueva Guatemala de la Asunción, que es donde actualmente está la ciudad de Guatemala. Bueno, y ahora les vamos a hablar de la economía. Bueno, la economía en la época colonial, pues, se vio en la agricultura. Se cultivaba maíz, frijol, hortalizas, entre los productos nuevos que trajeron los españoles. Estaba el trigo y ciertas frutas como el durazno, manzana y pera. Pero también los animales. Ellos trajeron animales como gallinas, caballos, asnos, vacas, ovejas, cerdos, mulas, bueyes, pero no solo en la agricultura
se centró la economía, sino que también la riqueza minera descubierta en América fue muy importante para la colonización, ya que la mayoría de los españoles se dedicaba a ella, o sea, tenía ya experiencia en esto.